Buenas tardes, bendecidos hermanos y hermanas, reyes y reinas del Señor. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la segunda enseñanza de la lista de las doctrinas del Nuevo Pacto. Estamos compartiendo la lista que tenemos, hermanos, al principio del grupo, y queremos expandirlas un poco. Amén. Así que queremos que usted las apunte y que a través de los videos pues sean de bendición para usted. Le damos la bienvenida a todos los que vayan a escuchar y vayan a ver este video. Y si lo puede compartir con los demás, compártalos y guárdalos, porque después usted los podrá ver con quizás lo que no entienda ahora lo pueda entender después. Entonces en esta ocasión, hermano, yo quiero hablar la segunda parte o sea, la número 2, la diferencia del ministerio de los 12 apóstoles y del apóstol Pablo. Entonces esto es muy importante, hermano, muy importante, porque muchos dicen muchas cosas, hermano, que, como yo le vuelvo a repetir, no tenemos el tiempo para estar viendo esos detalles. Nosotros queremos concentrarnos únicamente en lo que dice la palabra de Dios, porque como puse hoy un post de que dice, hermano, que cuando estudies la palabra de Dios, tienes que estudiarla con el entendimiento de a quienes se les habló, a quienes se les escribió, quiénes eran ellos, por qué, y en qué tiempo, etcétera, etcétera. Todos esos detalles, hermano, es muy importante entender el contexto de lo que se dicen las cosas, porque Dios no escribió la Biblia, hermano, para nosotros los gentiles. Oiga bien esto. No me estoy contradiciendo. Yo sé que hay muchas enseñanzas, por ejemplo, lo que es la consecuencia de que el Señor estableció un nuevo pacto. Eso sí nos afecta y nos beneficia a nosotros, y eso es para todos nosotros. Pero en aquel entonces él estaba escribiendo a personas, hermano, que estaban a veces hasta opuestas, oponiéndose contundentemente, hermano, a lo nuevo que estaba estableciendo el Señor. Como ve, por ejemplo, las 14 epístolas de Pablo prácticamente son una defensa, hermano, contra el legalismo del judaizante del primer siglo. Entonces, a esa comunidad es que Pablo le estaba hablando. Entonces, hoy en día nosotros lo que permanece para nosotros es las consecuencias del nuevo pacto, que era lo que Pablo enseñaba, que esa bendición del nuevo pacto no era solamente para los judíos, sino para nosotros los gentiles también. Amén. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues de que somos salvos. Amén. Entonces, pero en esta hora, hermano, voy a compartir las diferencias. Yo sé que usted ya las ha visto, pero quiero compartirles a ustedes para que lo tengan en mente cuál era la mentalidad y el ministerio con el cual enseñaba el apóstol Pablo, y la mentalidad con las que le enseñaba el apóstol Pedro. Por ejemplo, si usted ya vio la primera parte, hermano, donde empieza el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, ahora vamos a ver, yo le mencioné ciertas cosas que hoy voy a ampliar un poco más. Por eso le dije, lleve la consecuencia de los estudios. Por ejemplo, los 12 apóstoles, hermano, ellos realmente no entendían el nuevo pacto. No entendían, esa es una de las diferencias que usted debe saber. Pablo entendía el nuevo pacto, le fue revelado el nuevo pacto. A los apóstoles no lo entendían. Eso no quiere decir que el ministerio de los 12 apóstoles no fuera genuino o no había sido llamados por Dios. Eso no está en discusión. Quizás algunos lo han mencionado, han dado esa teoría, pero esa teoría no tiene ningún fundamento, porque realmente a los 12 apóstoles, bueno, sabemos que a 11 de ellos, porque uno sabemos que fue Judas, los llamó directamente el Señor, y Matías fue llamado para reemplazar a ese número 12. Entonces,
Y él tenía que haber, dice, estado con el Señor, haberlo visto y haberlo visto resucitado. Entonces, el ministerio de los 12 apóstoles, hermano, era un ministerio únicamente. Permítame que esta luz me está molestando un poco. Entonces le decía, hermano, los 12 apóstoles, sabemos y he explicado dónde empieza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como hablaba la vez pasada, que el Nuevo Testamento, hermano, el nuevo pacto empezó con la muerte y resurrección de Cristo. Perfecto. Entonces, cuando ellos pasan en el libro de los Hechos, por ejemplo, el nuevo pacto ya estaba instaurado, pero las doctrinas estaban viviendo sin doctrinas. Estaban, por ejemplo, no sabían, hermano, y aquí voy a poner este claro ejemplo, porque de este ejemplo que le voy a dar bíblico, usted puede ver el panorama totalmente que ellos no entendían. Los 12 apóstoles no entendían, el apóstol Pedro y los demás no entendían, hermano, las doctrinas del nuevo pacto. Por ejemplo, y después le voy a decir en qué era que los apóstoles, su mensaje era genuino. Note esto que le estoy diciendo. Los 12 apóstoles representan las 12 tribus de Israel. Amén. Las 12 tribus de Israel. Por eso es que el mensaje de los 12 apóstoles, oiga bien, hermano, era exclusivamente para los judíos, para las 12 tribus. Amén. Entonces, usted note que ese era un mensaje. Ahora, más adelante, por eso vamos a seguir la secuencia, más adelante le voy a explicar muchas otras cosas, pero que voy a estar hablando. El mensaje de los apóstoles era un mensaje limitado de 40 años. Era para que solamente le hablaran a la última generación del viejo pacto. ¿Por qué? Porque la última, oiga bien, hermano, la última generación del viejo pacto fue la generación de los apóstoles. Amén. Entonces, hermanos, estamos comprendiendo eso. Denme un segundito, regreso enseguida. Bueno, hermano, sabemos que estamos aquí improvisando, aquí en la comodidad de mi hogar, siempre transmitiendo para todos ustedes. Y ahorita que salió la familia a hacer un mandado al parque, pues yo aprovecho para poderles transmitir a ustedes. Entonces estaba compartiéndoles, hermano, que los apóstoles, cuando pasaron en el libro de los Hechos, ellos desconocían las doctrinas del nuevo pacto. Por eso es que es muy importante, hermano, que usted no se deje llevar por aquellos que le enseñan a usted y le aplican no solo los 4 evangelios como doctrinas para la iglesia, sino le aplican el libro de los Hechos para la iglesia también. Y el libro de los Hechos, hermanos, es un libro histórico, no es doctrinal y no es para nosotros, es una historia, por eso es histórico, hechos. Amén. Entonces ahí tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque por eso es que las iglesias, bueno, no iba a dar nombres, pero las iglesias pentecostales, por ejemplo, no estoy dando los nombres de ellos, pero ellos quieren imitar el libro de los Hechos y se les olvida, hermano, que eso es algo que tuvo un procedimiento y por cuál. Amén. Como por ejemplo en el libro de los Hechos, muchos el día de hoy dicen que para recibir el Espíritu Santo se necesita hablar en otras lenguas, porque usan el libro de los Hechos. Por ejemplo, el capítulo 2 del libro de los Hechos lo usan para decir, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero es porque ellos no tenían doctrina. En cambio, el apóstol Pablo enseña que se recibe el Espíritu Santo el día que nosotros creemos. Amén. Entonces, el hablar en lenguas, dice el apóstol Pablo, es una señal para los incrédulos, no es para los creyentes, ¿verdad? Pero a ti te trauman queriéndote hacer saber de que si no hablas en lenguas, no has recibido el Espíritu Santo. Esos son temas que yo voy a tocar, hermano, y me voy a concentrar específicamente en esos temas. Lo que yo quiero sacar nada más es decirle que ahí se saca de contexto. Por eso le decía que el libro de los Hechos es un libro histórico,
que debe ser estudiado, como ya le dije, en el contexto de por qué se dijo, a quiénes se dijo, cuándo se dijo. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo, hermano, el proceso y que nosotros, por ejemplo, yo he dicho y he compartido y sigo, hermano, de que nosotros ya no estamos en ese proceso del libro de los Hechos, nosotros estamos en la consumación de que del plan de salvación. O sea, nosotros ya no estamos en el proceso, nosotros estamos en el cumplimiento, en la plenitud de lo que es la salvación. Espero que usted esté comprendiendo. Pero bueno, el pensamiento que queremos dejar aquí, hermano, claro, es la diferencia del ministerio de los 12 apóstoles y el de Pablo, para que no los mezclemos, para que nosotros no recibamos la palabra y no nos judaicemos, porque nosotros no somos judíos en la carne. Nosotros, si vamos a hablar de judíos, seríamos en lo que es el espíritu, la nación santa de Dios. Entonces, note esto que le estoy compartiendo. Y para eso, fíjese, váyase conmigo, por ejemplo, el libro de los Hechos. Usted puede leer todo el capítulo 10 del libro de los Hechos. Todo ese capítulo, léalo. Y usted mire, fíjese cómo los apóstoles, y aquí el Señor está usando en el capítulo 10 al que estaba más avanzado en el conocimiento de las Escrituras, de los 12 apóstoles, que era Pedro, el que más conocía, el que más sabía, el más intrépido, el que quería participar más, el que estaba incluso más cerca al Señor. Entonces, fíjese que él dice en el capítulo 10, hermanos, usted nota cuando el Señor le baja el lienzo. Fíjese, capítulo 10, mire cuánta historia ha pasado en el capítulo 10, hasta el capítulo 10. Usted puede ver que el apóstol Pedro no conocía las doctrinas del nuevo pacto, porque el apóstol Pablo ni siquiera había aparecido en escena. El apóstol Pablo, el Señor lo estaba preparando para la misión que tenía, para la revelación que Dios le iba a dar a él, que era totalmente diferente al ministerio de los 12 apóstoles. Por eso es que los primeros 10 capítulos usted no ve al apóstol Pablo más que en el día de su conversión, en el capítulo 9. Pero fíjese, note esto, hermano, que es increíble cómo el ministerio de los 12 apóstoles, el de Pedro, empieza así, hermano, los primeros capítulos del libro de los Hechos, y después termina el libro de los Hechos con el ministerio del apóstol Pablo, porque así tenía que ser. El ministerio de los 12 apóstoles era temporal, era para aquella generación, para la generación del tiempo de Pedro solamente. Ahí tenía que terminar, hermano, ese ministerio. Amén. Entonces, ellos fueron llamados para ese periodo especialmente. Ahora, note esto, que en el capítulo, por eso le estoy dando el capítulo 10, usted lo lee, el Señor le baja, imagínese, un lienzo, y ahí puede usted ver la mentalidad de Pedro y de los 12 apóstoles. El Señor le baja un lienzo al apóstol Pedro y le dice al Señor 3 veces, mata y come, Pedro. Y dice que en ese lienzo el Señor le bajaba toda clase de animales, ¿verdad? Porque usted sabe que en la mentalidad judía ellos hacían acepción de animales, limpios y no limpios, puros y no impuros. En la mentalidad de un judío, hermano, en la mentalidad del judío, se creía que los gentiles eran animales impuros, los miraban como perros, como animales impuros. Entonces, por eso es que cuando el Señor le baja ese lienzo al apóstol Pedro y le dice, Pedro, mata y come, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿y qué respondió Pedro? Fíjese, Pedro dice, Señor, tú sabes que yo nunca he comido cosa inmunda. Y mire lo que le responde el Señor, hermano. No llames tú inmundo a lo que yo ya santifiqué. Fíjese, refiriéndose el Señor, hermano, que porque le iba a mostrar en el capítulo 10, el Señor le iba a mostrar al apóstol Pedro, hermano, le iba a mostrar que los gentiles también eran salvos, que ya no habían inmundos como ellos llamaban, sino que ya eran todos iguales. Y recuérdense, porque esa era la preparación que estaba recibiendo Pablo. Pablo fue el que vino a enseñar, hermano, y aclarar en detalle esas cosas que estaban pasando. Por eso es que, si usted nota en el capítulo 10,
la familia de Cornelio, el centurión romano que vivía en Cesarea. Usted ve, hermano, que este centurión romano era gentil. Entonces, y toda su casa se convirtió. Porque el Señor les quería empezar a enseñar a los apóstoles que estuvieran abiertos al mensaje que iba a hablar el apóstol Pablo. Porque imagínense, iba a empezar un ministerio grande del apóstol Pablo entre la gentilidad. Y entonces el Señor quería abrirles el entendimiento cómo estaba para que no fueran a rechazar al apóstol Pablo. Entonces, hermano, fíjese que el Señor hace que la casa de Cornelio, que todos los que estaban ahí, que eran gentiles, hablaran en lenguas. ¿Y por qué hablaron en lenguas, hermano? No es para que recibieran el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se manifestó en un don de lenguas para que los incrédulos, incluyendo el apóstol Pedro, porque Pedro era incrédulo, entendiera. Y por eso él dijo, veo en verdad, dice que Dios no hace acepción de personas, ¿me entiende? Entonces el Señor tuvo que hacer que los gentiles, enfrente dice que Pedro y los otros que lo acompañaban de la circuncisión, o sea, judaizantes, entendieran, hermano, que también los gentiles tenían los mismos derechos ya en este tiempo, en el tiempo del nuevo pacto. Pero, ¿me entiende? Entonces, tenemos que entender, hermano, que fue un proceso que el apóstol Pedro tuvo que aprender. Inclusive en el libro de Gálatas, usted ve que el apóstol Pablo dice, les hago saber que el evangelio que yo he recibido me fue revelado de parte del Señor. Y Pablo dice que él fue a Jerusalén para entrevistarse en privado con Pedro y exponerle en privado a Pedro cómo estaba el evangelio. Amén. ¿Cómo estaba todo esto? ¿Por qué? Porque lo que Pablo, la revelación del nuevo pacto era un bombazo, hermano. Yo siempre le he dicho a usted, ¿por qué Pablo nunca predicó en lo que Pablo enseñaba, hermano, sus 14 epístolas? ¿Por qué Pablo nunca las fue a enseñar a Jerusalén? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. No sé si usted sabía también que Pablo nunca predicó en Jerusalén. Alguien puede decir, no, hermano, pero él dice que desde Damasco él regresó y andaba predicando. Sí, pero en Damasco cuando él regresó, ¿qué andaba predicando? Lo que los otros apóstoles andaban enseñando, que Jesucristo era el Mesías. Eso era el mensaje de los apóstoles, que Jesucristo era el verdadero Mesías, como usted lo puede notar en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 del libro de los Hechos. Ese era el mensaje esencial de ellos. Espero que usted esté recibiendo y conociendo, hermano, estas verdades. Bueno, le mando un saludo también a mi hermana Isis Inestrosa, hermano Gerson Rodas, hermano John Reyes, la hermana Lendy Belkis Gómez, allá hasta Costa Rica. Y así a todos los hermanos que estén hermano, escuchando y van a escuchar esta palabra. Espero que usted pueda captar todo lo que estamos hablando, hermano, porque todo lo que voy a estar hablando está coordinado para que usted pueda comprender la palabra de Dios tal y como es. Ahora, note esto, que inclusive, fíjese, en el capítulo 11, le voy a leer también en el capítulo 11 algo, donde podemos ver que los de la circuncisión se molestaron con Pedro porque se había ido a meter en casa de los gentiles. Aquí está, y se lo voy a leer para que usted pueda saber, y dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, o sea, en Jerusalén, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Mire, hermanos, si ellos hubieran tenido la doctrina del nuevo pacto, no se hubieran asombrado, hubieran dicho, bueno, ya sabemos. Pero ¿por qué en el capítulo 11, estoy hablando del capítulo 11, hermano? ¿Por qué aún en el capítulo 11 usted nota que los hermanos de la circuncisión, quiere decir los hermanos judíos, disputaban con Pedro y le decían, pero ¿por qué, Pedro? ¿Por qué?
te fuiste a meter en la casa de los incircuncisos? ¿Por qué hasta comiste con ellos? Entonces ya Pedro les empezó a explicar, hermano, que el Señor había recibido también a los gentiles. Aunque eso fue un problemón fuerte, hermano, porque cuando el apóstol Pablo empezó a compartir el nuevo pacto, las enseñanzas del nuevo pacto, de la gracia de Dios, que éramos salvos por gracia, hermano, estos judaizantes nunca les fue revelado. Estos judaizantes siempre fueron enemigos y fueron los que le hicieron problemas incluso al apóstol Pedro. Aunque el apóstol Pedro nunca vino a predicar a los gentiles. Si usted nota, la única vez que nosotros notamos que Pedro está entre los gentiles fue una vez que vino a Antioquía. Y Antioquía, hermano, estaba una ciudad muy cerca a Jerusalén, al norte de Jerusalén. Él vino quizás porque quería saber, usted lo lee en el capítulo 2 del libro de Gálatas, que él vino y dice que comía con los gentiles, o sea, sin ningún problema, porque el apóstol Pedro sabía que la verdad, y qué tremendo, fíjese hermano, fíjese lo que le voy a decir ahorita. Pedro sabía que lo que Pablo predicaba era la verdad. Él estaba consciente porque hasta el mismo Señor se lo había explicado, como ya le hemos dicho, que el mismo Señor le reveló y le enseñó que ya no había diferencia entre judío y gentil y que ya no eran inmundos. Por eso es que Pedro, cuando vino con los gentiles, disfrutó de esa libertad que había. Pedro no vino a predicar a la gentilidad. Si usted nota, no dice que Pedro andaba enseñando entre la gentilidad, el judaizante, sino que él vino y se gozaba con los hermanos. Pero Pedro, fíjese, y aquí es donde uno nota, hermano, el gran problema. Dice que Pedro, cuando vio que algunos venían de Jerusalén, venían de Jacobo, el que era ahora el dirigente allá en Jerusalén, vinieron. Y dice que cuando Pedro vio a estos judaizantes, hermano, que vinieron, dice que se escondió de ellos, se escondía. Entonces ahí usted puede leer por qué Pablo lo reprendió duramente y en público. ¿Me entiende, hermano? Eso quiere decir el gran problema que existía entre los hermanos gentiles y los hermanos judaizantes. O sea, nunca se acopló, hermano. Eso fue un pleito que hubo a muerte, que inclusive usted sabe que en el capítulo 15 del libro de los Hechos se llega al primer concilio para lidiar con este problema tan grave que había, donde ya los apóstoles aceptaban que los judíos también, que los gentiles eran herederos también, eran parte del reino de Dios. Entonces ellos mandaron cartas, fíjese, porque estaban perturbando a estos judaizantes las iglesias, estaban perturbándoles, queriéndoles decir ponte velo, que tienes que ayunar, que tienes que circuncidarte, que tienes que, hermano, queriéndolos hacer legalistas, queriéndolos hacer judaizantes, porque la idea de ellos, la idea del judaizante, oiga, nota esto, hermano, la idea del judaizante era que con la muerte de Cristo no cambió nada. Oiga esto, que en esta hora, en esta enseñanza se le quede algo, porque yo siempre quiero que de todo lo que yo hablo, algo se le quede. Ellos pensaban que con la muerte de Cristo no cambió nada de la ley de Moisés. Ellos creyeron que Jesucristo solamente fue el Mesías Salvador de la nación de Israel. Amén. Entonces, ellos creían eso. Entonces, cuando Cristo muere, ellos aceptaban a Cristo, pero ellos seguían, hermanos, todas sus tradiciones judaizantes de antes. O sea, no cambiaban, no cambiaron. Por eso es que la enseñanza de ellos era, si no se circuncidan, oiga, y eso es bíblico, usted lo puede leer en Gálatas, usted puede leer todo eso, todos, especialmente el libro de los Gálatas, hermano. Ahí habla muy, muy fuertemente contra ellos el apóstol Pablo, donde ellos decían, de nada les aprovecha creer solamente en Cristo, si no guardan la ley de Moisés. Esa era, hermanos, la enseñanza de ellos. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía que si por las obras de la ley fuera la justicia, pues en vano murió Cristo, ¿verdad? Entonces, en vano era la muerte de Cristo, porque decían ellos que si no seguías guardando las obras de la ley,
de nada te beneficiaba creer en Cristo Jesús. Y ese fue un gran problema que en el capítulo 15 usted nota que ellos tuvieron que subir a Jerusalén para aclarar estos puntos. Así que seguimos saludando a nuestro hermano Adolfo Muñoz y hermano Arnulfo Gómez. Yo sé que se están gozando con esta enseñanza y yo sé que hay muchos hermanos que seguirán estas enseñanzas también. Los saludo, hermano, porque queremos hacer esto más, que sea entre nosotros más así cordial, que sea más de hermandad este mensaje, que no sea frío, sino que sea entre nosotros como pláticas que yo le traigo a usted para que podamos saborear mejor la palabra del Señor. Entonces, no estoy leyendo, hermano, los textos y así porque nos llevaría mucho tiempo, pero se los estoy citando para que usted los vaya apuntando. Inclusive en el capítulo 2, hermano, del libro de Gálatas, y quizás quizás lo podamos leer, Gálatas capítulo 2, hermanos, donde dice que la palabra de Dios. Bueno, voy a usar un poco de luz porque ahora sí necesito. Créanme que ya necesito lentes, hermanos. Entonces dice, por ejemplo, en el capítulo 2, dice, verso 7 lo voy a leer en adelante. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Note que aquí el apóstol Pablo dice que a Pedro le encargaron. ¿Quién le encargó ese ministerio de la circuncisión? O sea, del mensaje a los judíos, o sea, de la circuncisión. Y a Pablo, hermano, dice que le dieron el mensaje de la incircuncisión. Ahí está la diferencia de los dos evangelios. Bueno, voy a quitar esto. Y entonces después sigue diciendo, pues el que actuó en Pedro para el evangelio, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y, oigan, en verso 9 dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos, o sea, a los de la circuncisión. Nota eso, hermano, la diferencia de ministerios. Ahora, aquí hay mucho que decir, hermano, que no lo voy a poder decir, como le dije, en un solo mensaje todo, porque no quiero usar mucho del tiempo, porque quiero que usted, cada estas enseñanzas usted las lea, las estudie cuidadosamente. El ministerio del apóstol Pedro, el apóstol Pedro era, por eso ahí mismo capítulo 2 usted ve como Pablo reprende, Gálatas capítulo 2, Pablo reprende duramente a Pedro porque le dijo el Señor a Pedro que él no andaba correctamente conforme a la verdad del evangelio. O sea, le dijo que era un hipócrita. Predicar lo que Pedro y los 12 apóstoles predicaban allá en Jerusalén, era ilegal predicarlo, hermano, aquí en los gentiles. ¿Por qué? Por eso es que Pedro se escondió, porque allá, hermano, por lo que yo veo en las escrituras, los de la circuncisión nunca aceptaron, hermano, nunca aceptaron que eran salvos solo por gracia. Ellos nunca lo aceptaron. Parece que siempre hubo ese problema, ese pleito. Siempre hubo, aunque se mandaron cartas, si usted sabe, pero es que el legalismo es muy necio, hermano. Es una oposición, pues es el diablo, ¿me entiende, hermano? Es el diablo opositor. Entonces ese diablo opositor de los legalistas, hermano, parece que no ceden. No ceden, le buscan y le rebuscan y le buscan y lo que quieren es atar a los demás y son muy prósperos en eso, hermano. Saben atar a la gente y por eso que han atado a tantas iglesias. Entonces, a pesar, usted sabe de como ya le he explicado que en el libro de los Hechos capítulo 15 nosotros vemos que los apóstoles
inclusive los apóstoles que estaban en Jerusalén, hicieron unas cartas y se las mandaron a los gentiles, a las iglesias gentiles, para que no se dejaran, hermano, no se dejaran intimidar por los judaizantes y que la salvación era solamente por gracia de Cristo y no necesitaban las obras de la ley. Hermano, aún así, fíjese, uno ve, hermano, en la Biblia que esta gente nunca paró su intención. Al contrario, eran esos que odiaban a Pablo. El legalista, le voy a decir algo, hermano, especialmente los nuevos judaizantes, los que se llaman mesiánicos. Créame, yo sé, el espíritu de ellos odia al apóstol Pablo. Quizás no te lo van a decir así para no asustarte, para cuando ya te enreden bien, entonces te van a sacar las uñas y te van a decir, el apóstol Pablo fue rebelde. Él predicó un evangelio que ni Cristo predicó lo que Pablo. Así empiezan con ellos. Ni Cristo predicó lo que predica Pablo. Claro, hermano, porque ya te he enseñado que Cristo no predicó lo que Pablo predicaba. Pero la sencilla razón es porque Cristo estaba bajo la ley. Pero después que Él resucitó, lo que Pablo predicaba era lo que el mismo Señor le había enseñado al apóstol Pablo y se lo había revelado, el Cristo resucitado. Eso no te lo explican, ¿me entiendes, hermano? ¿Por qué? Porque el falso maestro siempre está sacando de contexto la palabra de Dios. Por eso es que es importante, hermano, créeme que es de vital importancia que tú estudies. Por eso yo aquí siempre voy a insistir, hermano, que el crecimiento, que el avivamiento es personal el día de hoy. No es de a montón, hermano. No te dejes impresionar por aquellas iglesias que tienen 500 miembros, 1000 miembros, 12,000 miembros, hermano. No te dejes impresionar, hermano, porque en la iglesia católica, allá en el Vaticano, allá en la Basílica de San Pedro, tú ves a tanta gente ahí que no sabe ni dónde queda Hechos 2:38. O dónde queda, hermano, Gálatas 4:4, ni qué dice. Nada de esto, hermano. Pero los ves ahí el montón, hermano. Aquí ya no se trata. Esos avivamientos donde dicen que traigan mucha gente, no, hermano. Aquí es personal. Aquí es uno a uno. Si yo, el día de hoy, puedo enseñar a uno solo y lo logra entender, hermano, yo estoy contento. Ya digo, ay, bendito sea Dios que hice mi trabajo. ¿Verdad? Aquí ya no es de montón, hermano. Aquí ya no es de buscar montones. Aquí es de que la edificación y el crecimiento sea personal. Amén, hermano. Te voy a dar, hermano, otros textos ahorita antes de que yo termine. Pero lo que te quiero decir, hermano, la diferencia de los ministerios. Entonces, el ministerio del apóstol Pedro, hermano, si tú ya lo entendiste, fue un ministerio limitado y fue solamente para la nación de Israel. Oye, escucha eso, solamente para la nación de Israel. Tú no, fíjate la tradición y cómo meten que Pedro y Pablo fundaron la iglesia en Roma. Fíjate, la iglesia gentil en Roma la fundó Pablo y Pedro. Hermano, eso es ridículo. Te estoy leyendo que dice la Biblia que aquí se dieron la mano en compañerismo porque entendieron que el ministerio de Pedro y de los 12 apóstoles era para los de la circuncisión y que el de Pablo era para la circuncisión. Fíjate, qué más claro. Y en toda la Biblia no vas a encontrar un solo versículo, ya no se dio un contexto. No vas a encontrar un versículo que diga que Pedro andaba predicando entre los gentiles y que murió en Roma y que lo crucificaron de cabeza como lo sacan hasta en las películas, hermano. Todo eso, hermano, es lo que la falsedad de la religión te vende y eso es lo que la gente ha creído el día de hoy. Y por desgracia, lo he oído de pastores que así lo enseñan también. ¿Por qué? Porque no están en el nuevo pacto pleno. Te predican cositas, por allá te tiran una migaja de verdad. Pero esa migaja después la encierran con muchas mentiras, hermano. Aquí te estamos compartiendo la palabra de Dios tal como tú la lees para que tú veas. Los apóstoles, por eso fueron 12. ¿Por qué fueron 12? Porque representan las 12 tribus de Israel y para ellos era el mensaje. Fíjate, te voy a leer un poquito ya para ir terminando esta parte. Si vas conmigo al libro de los Hechos, tú puedes ver, y voy a usar un poquito de luz para ver esto, hermanos. Y tú puedes ver, por ejemplo, Hechos 2:38 dice así, los mensajes de Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y ahí les dice,
Y usted lee también, hermano, el capítulo 3, así que arrepentidos, capítulo 3, 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Entonces, hermano, usted nota, verso 23 dice, y toda alma, bueno, el verso 22 dice, porque Moisés, fíjese el mensaje del apóstol Pedro hacia los gentiles, fíjese, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, refiriéndose a Cristo, será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Amén. Entonces dice la palabra de Dios. Bueno, me sofoca este foco acá, hermanos. Pero bueno, lo que le quiero decir, hermanos, es que los apóstoles, su mensaje era arrepiéntanse, generación perversa, ¿verdad? Siempre era ese mensaje, y usted lo puede ver, hermanos, siempre ese mensaje de que era contra aquella generación perversa, como lo habla Mateo capítulo 23. Ese era el mensaje de los apóstoles para esa generación. Su mensaje fue limitado a esa generación que vivía en el primer siglo. A esa generación desaparecer, hermano, que fue la última generación del antiguo pacto, el ministerio de los 12 apóstoles desapareció. ¿Por qué? Porque era un ministerio limitado, hermano. ¿Por qué? Porque era el fin, para ponerle fin a las cosas del Antiguo Testamento. En cambio, el ministerio del apóstol Pablo, hermano, el ministerio del nuevo pacto, era un ministerio, hermano, eterno hasta el día de hoy, que no tiene ya fin. Por eso dice que es un pacto eterno. Ese mensaje, hermano. Y para ya cerrarte también, hermano, quizás para cerrar ya, hermano, te voy a invitar a que vayas conmigo a Hechos 21. Ve conmigo. Hay mucho que decir, hermano, acerca, como yo te dije, de estas cosas. Hay mucho que seguir compartiendo, pero el verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, está hablando el apóstol Pablo, 21:17 Hechos, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Qué hermanos? Los ancianos, los apóstoles. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, o sea, los apóstoles, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, o sea, los apóstoles, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares glorificaron a Dios por eso, pero después le dicen, hermano, como diciendo, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea, no los pudieron convencer, hermano. Y dice, son millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Quiere decir, hermano, que en Jerusalén, entre los judíos, no había una rama de la gracia. Ese era el problema que se encontraban los apóstoles. Por eso Pedro en el capítulo 2, hermano, se escondió de los judaizantes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro siempre tenía que como darle por su lado, hermano, a los judaizantes. Hermano, por eso que hay muchos que critican al apóstol Pedro, hermano. Hay algunos que los critican, hermano, y hasta hablan muy mal. Yo comprendo al apóstol Pedro, la situación tan difícil de estar con un pueblo tan rebelde, tan necio y tan terco, hermano. Los judaizantes, Pablo los llamó brutos, los llamó perros, los llamó, hermano, de lo peor que puede llamarle, lo llamó, hermano, necios, todo. ¿Por qué, hermano? A Pablo es ojalá se mutilaran de una vez, ¿verdad? O sea, cuando se están cortando el prepucio, hermano,
Decía Pablo, ojalá que con el cuchillo se les pase la mano y se corten todo de una vez. Porque estos hermanos, el religioso es necio. Ahora, lo que yo le quiero que usted note aquí, hermano, que quiero cerrar, no quiero más, pero es importante esto que le estoy diciendo. Por ejemplo, fíjese que cuando Pablo llega a Jerusalén, en el capítulo 21, Pablo ya nunca más va a salir a predicar, hermano. Note eso. Pablo ya había hecho sus viajes misioneros, el apóstol Pablo ya, hermano, había terminado prácticamente su carrera. Cuando él sube a Jerusalén y es apresado allá, como usted lo puede leer, eso quiero que note, porque por eso es lo que quiero que note, que los judíos, hermano, que los cristianos del libro de los Hechos nunca aceptaron el nuevo pacto, nunca lo entendieron. Aquí dicen los apóstoles, hermano, ya ves, hermano, cuántos judíos han creído. Sí habían creído miles en Jesucristo, que Él es su Mesías, hermano. Eso era lo que ellos creían. Por eso es que ellos no eran cristianos. Ellos no eran cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos creían en las enseñanzas de la ley de Moisés, no en las enseñanzas de Cristo del nuevo pacto. ¿Sí me está captando? No eran. Por eso dice, porque si hubieran sido cristianos, hermano, que recibían el nuevo pacto, la gracia de Dios, hubieran aceptado a Pablo. Pero no lo aceptaban a Pablo, no aceptaban su enseñanza. Al contrario, lo querían hasta matar. Hermano, habían líneas de judíos que querían verlo muerto al apóstol Pablo. Una vez dice la escritura que hubieron 40 hombres que juraron, hermano, que no iban a comer hasta que no le dieran muerte al apóstol Pablo. Lo miraban como una amenaza a ese sistema. Y aquí usted, por la misma Biblia dice, hermano, que, oiga bien esto, hermano, por la misma Biblia dice que estos judaizantes, dice, ves, hermano Pablo, cuántos millares han creído de judíos y todos son celosos por la ley. Entonces, hermano, por eso es que el apóstol Pablo nunca predicó, hermano, en Jerusalén. ¿Por qué nunca predicó? Porque en Jerusalén creían que Pablo era apóstata. Y los que eran apóstatas eran ellos, hermano, que no recibían esa enseñanza de Cristo resucitado. Bueno, hermano, voy a dejar aquí esta primera parte para no extenderme más. En la próxima vez estaremos extendiéndonos más. Sabemos, como le vuelvo a repetir, hermano, que el apóstol Pedro entendía y los apóstoles recibían que lo que Pablo predicaba, por eso dice que entendieron que le había sido dado al apóstol Pablo este evangelio, pero ellos no lo podían predicar allá. Por eso Pedro, cuando manda sus cartas en la segunda de Pedro capítulo 3, dicen que el apóstol Pablo escribía y decía cosas que los indoctos torcían. Amén. Entonces, tratando de defender al apóstol Pablo entre la gentilidad. Pero este problema persistió y persistió, hermano. Por eso es que hasta el día de hoy no se ha predicado el evangelio del apóstol Pablo con la claridad, enseñando correctamente la palabra de Dios. Así que si usted es un entendido, recibirá esta palabra. Gracias y paz y nos vemos la próxima.